último día estuvimos hablando del principio de definitividad. Dijimos que el principio de definitividad no era más que para poder ir al amparo debían agotarse todos los recursos ordinarios. Debían agotarse todas las instancias ordinarias. ¿Ya? En eso, eso fue lo que les expliqué. El amparo, sin agotar el principio de definitividad, se puede plantear, pero solo en caso de urgencia. Y siempre y cuando ustedes en el escrito inicial, ustedes hagan la aclaración de por qué no están agotando todas las instancias. Obviamente tiene que haber un riesgo que si ocurre ese daño, esa vulneración, va a ser irreparable. Por ejemplo, la vida. En ese caso, pues obviamente se tiene que aclarar. Pero también, cuando el amparo se plantea por violación del derecho de petición. En ese caso, no es necesario agotar el principio de definitividad. ¿Por qué? Porque no hay resolución. Y como no hay resolución, ¿qué quiere decir? No hay nada que impugnar. No se puede impugnar nada porque no hay resolución. Pero únicamente el amparo por violación del derecho de petición para el efecto de que, para el efecto de que se resuelva esa petición. Bueno, ¿qué pasa si presentamos el amparo desobedeciendo lo que para el efecto señala el artículo 19 de la ley de amparo? ¿Qué se les ocurre? Se suspende el amparo, se suspende la tramitación. No se admite a trámite, o si se hubiera admitido, se suspende a trámite. Se suspende el trámite. ¿Ya? ¿Por qué? Por ser prematuro. Quiere decir que usted se fue al amparo sin antes haber agotado los recursos ordinarios o las instancias ordinarias. Bueno, eso es lo que implica el principio de definitividad. Pero, ojo, el amparo hay un plazo para poderlo plantear. Yo ya les dije a ustedes que para poder plantear el amparo son 30 días. Y que esos 30 días son corridos. Porque en materia de amparo todos los días y horas son hábiles. No importa si es feriado, es asueto, hay permiso oficial. Así como en el caso ahorita que ustedes saben que hoy desde la 1 de la tarde ya no trabajaron en tribunales y en otras instituciones. Pues ahí no importa, porque incluso hasta los amparos se pueden ir a presentar a los juzgados de turno. Es más, a veces uno prefiere ir a presentarlos al juzgado de turno porque a veces está más tranquilo ir en la noche. ¿Ya? Se pueden presentar los amparos o se pueden evacuar las audiencias en los juzgados de turno. Y ellos lo remiten a donde corresponde. Pero usted ya ha interrumpido los plazos. Entonces, normalmente para presentar una acción de amparo, un proceso de amparo son 30 días. Pero hay excepciones. Y las excepciones es que cuando hay proceso electoral,
El plazo para promover amparo en esa materia, en ese ámbito, obviamente, es de 5 días. 5 días. Si ya no hay proceso electoral, aunque estén involucradas las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, ahí vuelve a aplicar los 30 días. Pregunto, ¿ahorita hay proceso electoral? No, Lick, no hay. No ha No, Lick. terminado el proceso electoral, Lick. Supuestamente Sí dice hay que proceso. termina ahorita el 31 de octubre. Entonces, si hubiera vigente un proceso electoral, aunque aquí ya están oficializados los resultados, eso ya lo tenemos claro. Pero digamos que aunque estén oficializados los resultados, todavía hay proceso electoral, porque obviamente cuando se va a un proceso electoral, tiene que ordenarse la apertura, pero también tiene que ordenarse el cierre. Y en este caso se ha escuchado en los medios, no tenemos la certeza de que aún hay proceso electoral. Entonces, ¿cuál sería ese plazo para promover acciones de amparo? Pregunto. 5 días. 5 días, Lick. 5 días. Si no hubiere, fuera en cualquier otra época, antes o después del proceso electoral, entonces le aplicaría los 30 días. Eso ya lo tenemos claro. Eso es lo que establece el artículo 20. El artículo 21 de la ley de amparo establece los requisitos de la petición. Alguien me dirá, ¿cuál nos aprendemos? Esos son aquellos artículos que no los tenemos que aprender. No los podemos obviar. ¿Estamos? No los podemos obviar. Son de cajón. Si hubiera algún artículo relacionado en las disposiciones complementarias, pues también lo tenemos que aprender. Vayamos a las disposiciones complementarias a ver si hay algún artículo que se relacione con los requisitos del amparo. ¿Se fueron? ¿Al acuerdo qué? 1-2013. 13. Miremos el artículo 10. Podríamos hacer el análisis del artículo 21 de la ley con el artículo 10 del acuerdo 1-2013. Revisemos a ver si es diferente o es igual.
¿Qué encontramos de diferente? ¿Cuál será más amplio? ¿El del acuerdo, Lick? El del acuerdo. ¿En qué es más amplio, Edgar? Bueno, yo por lo que veo en su literal, Lick, eso es lo que veo. ¿Solo los literales o tiene algo en particular? Es más detallado. Es más detallado. ¿Algo más? ¿Algo más? Pregunto, ¿algo más? El inciso A es igual, el del 21 con el inciso A del artículo 10. El inciso A, sí. Ahí sí es igual. Pero hay algunas variaciones. Porque resulta que el acuerdo 1-2013 explica más, amplía más, desarrolla más. Entonces, ¿qué requisitos son los que nos tenemos que aprender? Los que se encuentran en el acuerdo. Nos tenemos que aprender todos los requisitos. Porque ahí te recordás, Álvaro, que los del acuerdo son complementarios. ¿Estamos? Vale. Pero déjenme decirles que cuando hablamos de un proceso de amparo, de una acción de amparo, pues aquí también existen los previos. Y ustedes saben que los previos no son más que un emplazamiento que se le hace al interponente del amparo, al que tiene la legitimación activa, al actor del amparo, podríamos decir, para que subsane. ¿Subsane qué? Requisitos de forma. Ese plazo, con base en el artículo 22, ¿es de cuántos días? Tres días. 3 días. Puede hacer que el tribunal de amparo dé los 3 días y que pueda dar 2 por razón de la distancia. ¿Ya? Porque ahí se recuerdan ustedes que hay un plazo legal, pero también hay un plazo judicial. Y el plazo judicial, quien decide cuántos días da,
es la autoridad. En este caso, 3 días, pero no dan 2 días más. Puede ser que den 3 días, que den 5 días. Eso ya es discrecional. Bueno. Artículo 23 habla de qué? Del gestor judicial. Ustedes en algún momento han escuchado que existe una figura de gestor de negocios. Pero no es lo mismo un gestor de negocios que un gestor judicial. Gestor de negocio es cuando una persona interviene en defensa de los derechos de otra persona. Obviamente, sin tener mandato. Solo se puede actuar en defensa de los derechos. Para adquirir derechos, jamás para contraer obligaciones. Pues la figura del gestor de negocios, eso lo hemos visto en civil, en notariado. Pero aquí, la figura que estamos viendo, que está en el artículo 23, es el gestor judicial. Y ahí de entradita vamos a ver quiénes pueden ser gestores judiciales. Y de entradita miramos qué dice: abogados colegiados. ¿Y qué más? Y los parientes dentro de los grados de ley. ¿Y qué pueden hacer estos? Los gestores judiciales. Si hablamos del amparo, pues puede gestionar en nombre del afectado, sin necesidad de acreditar la representación. Porque si tuviera necesidad de acreditar la representación, entonces ya no estaríamos hablando de un gestor judicial, sino que estaríamos hablando de un mandatario judicial. Estaríamos hablando de un representante legal. Pero en este caso no. Y a veces les digo por qué se hace. Por la misma urgencia. Porque si se espera a que actúe la persona que tiene la legitimación activa, es posible que no se evite la vulneración, o si ya está ocurriendo, es posible que esos daños sean irreparables. Entonces esta es una figura. Es una figura. Ojo, pueden actuar únicamente por razones de qué dice ahí en el artículo. Subrayen eso. ¿Por razones de qué? De urgencia. Para la debida, ¿qué? Protección de los intereses que le han sido encomendados. Pero no se lo han encomendado mediante un documento. Se lo han encomendado, pero no existe ningún documento que pueda acreditar la representación o el ejercicio de esa defensa de los derechos.
Ojo, le pueden dar trámite mediante un gestor, pero hay obligación de que posteriormente se presente o el interponente o el interponente por medio de un representante legal o un mandatario judicial. Y esto lo tiene que hacer antes de resolver. ¿Qué dice ahí? Antes de resolver, ¿qué? El amparo. El amparo. ¿Puede iniciar, Axel? Por supuesto que puede iniciar. Pero hay necesidad que posteriormente se apersone. Puede hacer que sea el mismo. Que posteriormente se apersone ya con un documento con el cual pueda ejercitar la representación legal. Puede hacer que el tribunal no considere necesario, pero esa ya es una facultad discrecional del tribunal de amparo. Ahí se recuerdan que cuando ustedes planteen una petición de amparo, siempre pidan el amparo provisional. Pregunto, ¿qué implica el amparo provisional? ¿Voluntarios? Suspensión temporal. La suspensión temporal. ¿De qué, Axel? De algún asunto que uno tenga interés. Del acto, de la resolución Del acto reclamado. o disposición legal que constituya el acto reclamado. ¿Y por cuál es la razón por la cual se solicita un amparo provisional? La violación de un derecho constitucional. Evitar que la vulneración provoque daños irreparables. Que no se pueda volver las cosas a su estado natural. Ejemplo, la persona presentó un amparo por violación del derecho de salud y no se le dio el amparo provisional. Imagínense si el que lo interpuso ni lo pidió siquiera. ¿Y qué pasa si no le dan el medicamento? Puede hacer que muera. Entonces no simplemente se vulneró el derecho a la salud, sino también se vulneró el sagrado derecho de la vida. Ojo, siempre pídanlo. ¿Dónde se pide? En el escrito inicial que se interpone. ¿Qué es lo que busca? Subrayemos esto. ¿Qué dice ahí? La suspensión provisional ¿de qué? Subrayemos. Artículo 24. ¿Llevamos la lectura? Sí, listo, estamos. Sí, Lick. ¿De Sí, qué? Lick. ¿De qué, Iris? Ahorita voy solicitar la suspensión provisional de la disposición, acto, resolución o procedimiento reclamado. Vaya. Eso es lo que está vulnerando. Entonces, eso se pide la suspensión provisional. ¿Quiénes lo pueden pedir?
Pues quien tuviere la legitimación activa. Pero ojo, la misma ley de amparo da legitimación activa a un ente que siempre va a estar en todos los amparos. En este caso, va a estar el Ministerio Público. Ministerio Público siempre va a estar, siempre va a tener legitimación activa. Pero también hay otro ente en Guatemala que puede estar. Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos. Ese no siempre está. No es como el MP, que ese siempre está. Siempre va a estar como tercero interesado. Ojo, la solicitud de amparo, lo normal es hacerse por escrito, pero también se puede hacer mediante una solicitud. ¿Qué dice ahí el 26? Verbal. Solicitud verbal. Y es acudiendo al tribunal de amparo, quien obviamente va a faccionar un acta. Va a faccionar un acta. Pero ojo, no lo pueden hacer todas las personas. ¿Quiénes son los que los pueden hacer de esa manera? Las personas notoriamente pobres o ignorantes. El Pobres menor incapacitado. Menor o incapacitados. Eso de ignorante está... Alguien se puede hasta ofender, ¿verdad? Imagínense que la justificación sea que por ignorante. Estaría duro, ¿verdad? Pero obviamente es en relación a ese proceso. Con que hay abogados que no saben. Y en caso de urgencia, obviamente, pero no es que va a continuar de esa manera. Porque si se dieron cuenta, posteriormente lo tienen que remitir ¿a dónde? A la PDH. ¿Para qué? Asesore o patrocine al interponente del amparo. ¿Qué pasa si el tribunal de amparo no quiere tomar la petición verbal? Ahí está establecido. ¿Tiene que ir a qué? A ocursarse. ¿Qué es ocursar? Quejarse. Sinónimo quejarse. ¿Ante quién? Pregunto. Ahí está establecido. Ante la Corte de Constitucionalidad. Ante la Corte de Constitucionalidad. Quien obviamente va a proceder en contra de quien se negara infundadamente a tomar la solicitud verbal.
¿Cuál va a ser esa? ¿Cómo va a proceder? ¿Qué se nos ocurre? ¿Cómo va a proceder? Pues va a ordenar hasta el encauzamiento. Ahí está en el 26. ¿Cómo va a proceder? Pregunto. Retrocedemos un poco. ¿Para qué se pide el amparo provisional? Para solicitarse la suspensión provisional de la disposición, acto, resolución o procedimiento reclamado. Así es. Les comparto que el amparo provisional se solicita en el escrito ¿qué? Inicial. Eso es al inicio. Pero posteriormente, si no se lo decretan, posteriormente cuando se esté tramitando el amparo, usted puede indicarle al Tribunal de Amparo, porque el Tribunal de Amparo se supone que decreta el amparo provisional cuando las circunstancias lo ameritan o lo hacen aconsejable. Puede hacer que al inicio no lo amerite, no sea aconsejable dictar el amparo provisional y que posteriormente sea necesario. Si decreta el amparo provisional, puede ser que también posteriormente evalúe que ya las circunstancias no lo hacen aconsejable y revoque ese amparo provisional. Quiere decir que el amparo provisional no es definitivo, sino que se otorga atendiendo a las circunstancias que pudieran darse dentro del proceso de amparo. Les dije que ¿quién era el que tenía que pedir el amparo provisional? Quien tuviera legitimación activa. Quien tuviera legitimación activa. Pero ojo, también puede decretarse de oficio. Pero para que se decreten de oficio, deben darse ciertas circunstancias. Y son las que están establecidas ¿dónde? En el artículo. ¿Qué artículo, pregunto? ¿Lleva en la secuencia? Artículo 28. Artículo 28. ¿Cuáles son esos casos? A. ¿Quién lee el A? Yolic. Adelante. A. Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al mismo. En ese caso debe ser decretado de oficio, aún sin que lo pidiera el que tiene la legitimación activa. B. Iris.
Voy. B. Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior. C. René Baltasar. Mande. C. Cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia. ¿Y D? Y D. Cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona pueda ejecutar legalmente. Vale. En ese caso, el tribunal de amparo lo puede, ¿qué? Decretar de oficio. Pero así como les indiqué, el hecho que lo decreten y que las circunstancias lo hagan aconsejable puede hacer que las circunstancias varíen. Y entonces vamos a estar conforme el artículo 30. ¿Qué es el 30? ¿Cómo está nominado? Revocación del amparo provisional. Revocación del amparo provisional. Revocación. ¿Qué implica revocar? Dejar sin efecto. Dejar sin efecto. Revocar es dejar sin efecto. Pero igual no puede decirse que si se revoca, más adelante no se va a poder decretar nuevamente. Todo depende de si las circunstancias lo hacen aconsejable o lo amerite. O sea que la revocación como el amparo provisional no son definitivos. Puede ser que ahorita no nos lo decreten, pero más adelante lo decreten. Puede ser que nos decreten el amparo provisional de entrada, pero que más adelante no lo revoque. ¿Tenemos claro eso? ¿Para qué es el amparo provisional? ¿Tenemos claro para qué es la revocación del amparo provisional? ¿Será que es necesario decretar el amparo provisional cuando lo que está en riesgo es la vida? Sí, es necesario, por supuesto. Sí es necesario. ¿Qué pasa si no se decreta? Podría perderse la vida ya que está en juego. Podría perderse la vida. Y ese amparo, si se pierde la vida, ya no tendría materia. Porque hay amparos que se declaran con lugar. Pero si no cumplen con la eficacia, de nada sirven. Tal es el caso, les comparto, que ahorita con estos eventos, con este evento electoral, ya en la recta final, le decretaron a varios partidos políticos con lugar el amparo. Pero resulta que las papeletas ya las habían impreso e incluso ya las habían mandado a las juntas departamentales y juntas municipales. Pregunto, ¿fue eficaz ese amparo? No. No. Cuando se resolvió, ¿todavía tenía materia o ya no tenía materia? No, ya no tenía materia. Prácticamente ya no tenía materia.
Entonces, que no se vengan ahora, por ejemplo, ciertas autoridades a hacerse los pequeños, si realmente tuvieron también participación en cuestiones que afectaron intereses. Pero ese es otro tema. Bueno. El 31, ¿quién me lo quiere leer? Juan Gabriel. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Juan Gabriel. ¿Qué artículo me dijo? 31. De la ley. De la ley. Ahorita lo voy a... Sin perjuicio que hagamos el análisis del acuerdo 1-2003. Artículo, ¿cuál me dijo, Lick? Disculpe. 31. Ok. El artículo número 31 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Acta del Estado que guardan los hechos y actos suspendidos. Cuando la singularidad del caso lo requiera, en el momento de comunicarle a la autoridad impugnada la suspensión del acto, se levantará acta en la que se hará constar detalladamente el estado que en ese momento guardan los hechos y actos que suspenden y la prevención hecha de no notificarlos hasta que se resuelva en sentencia o lo ordene el tribunal. O sea que se hace un acta para materializar ¿qué? El amparo provisional. La suspensión. ¿Qué pasa si no cumple con eso, con lo que se facciona en el acta? Pues lo que sucede es lo que viene en el artículo 32. La desobediencia. Yo creo que ya casi le caía eso al ministro que renunció. Yo creo que le va a caer, porque... ¿Renunció o lo renunciaron? Renunció porque al final de cuentas él consideró que ya miraba venir la certificación de lo conducente. Vale. Eso es lo que le viene, mire. Artículo 32. Una cosita, Luis, perdone. Diga. En este caso, yo no he visto que se levanten las actas porque en los procedimientos, más que todo penales, lo que hacen no es mandar informes circunstanciados, sino que de una vez todos los autos. Lo que hacen en eso, René, es certificar lo conducente, le dicen. Y certificar lo conducente, lo que hacen es mandar la copia certificada del expediente. Fíjese pero esa acta que hace referencia en el 31, René, es solo para materializar. Esta sirve solo para verificar si la autoridad cumplió o no cumplió. Sí, realmente no lo he visto que se haga así tal cual lo describe la ley, porque siempre mandan los antecedentes originales. Entonces ya no pueden proseguir con el proceso, a menos que sea con la ¿Qué pasa si no está esa acta, René, en el caso del ministro? En el caso del ministro, que ya tiene que hacer la debida ejecución, sí, ya recaen cargos, ya se deben de dilucidar responsabilidades, ¿verdad? Pero si no existe esa acta, ¿será que la inexistencia de esa acta le va a dar medios de defensa? Lo que yo pienso, tal vez estoy erróneo, es más que todo en los procesos tal cual son los expedientes. En este caso del ministro, ya era una orden, ¿verdad?, de desobediencia. Deben haber oficios. Aquí hay una frase que me llama la atención, Lick.
que dice cuando la singularidad del caso lo requiera. Eso singularidad le da discrecionalidad. Y ustedes saben que con la discrecionalidad pueden pasar muchas cosas. Sí, fíjense que yo tengo la experiencia en un proceso de instancia. Se decretó un amparo provisional, no se levantó el acta y el proceso siguió. ¿Verdad? En este caso, se retrogradó el proceso hasta donde se había decretado porque se dictó sentencia decretando el amparo, confirmando el amparo provisional y se dejó sin efecto, híjole, un montón de actuaciones que había hecho el juzgado y se deducieron responsabilidades. En este caso del ministro... ¿Y prosperó? ¿Prosperó, René? ¿Prosperó? Sí, sí, prosperó. El amparo votó las actuaciones subsiguientes a donde se había decretado el amparo provisional. ¿Pero hubo encauzamiento? Sí, hubo encauzamiento con el juez. ¿Y prosperó ese encauzamiento? No. No prosperó, solo lo cambiaron de juzgado. Pero, eso ya es realidad. Y nosotros aquí estamos viviendo, compartiendo un mundo perfecto. El mundo normativo es un mundo perfecto. Ya la realidad es otra situación. El 32 que me apoya y hasta ahí nos vamos a quedar. El 32, Lick. Artículo 32. Voy. Artículo 32. Encauzamiento por desobediencia. Si la persona a quien se le haya notificado la suspensión desobedece la orden judicial y sigue actuando, el tribunal que conozca del proceso ordenará inmediatamente su encauzamiento, librándose para el efecto certificación de lo conducente para la iniciación del proceso penal que corresponda. Al final de cuentas, considero de que se convierte en un acto introductorio también, ¿verdad, Lick? Sí. Esa certificación se convierte en un acto introductorio como que fuera, produce los efectos como que fuera una denuncia. Obviamente de carácter penal, ¿verdad? Sí. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Ya en la próxima clase ya vamos a ver en sí el desarrollo del trámite del amparo. Muchísimas gracias, Lick. Adelante, Lilian. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Lick, dice que quería hablarle de mi nota. Me faltó 4 puntos para llegar a mínima, pero hay bastantes compañeros que están igual. No llegaron a... ¿Usted estuvo en la clase anterior o no estuvo? Creo que no. Vale. Yo les dije, fue la señal aquí en la donde está la computadora, pero aquí en el teléfono sí la tengo. Yo les dije a todos que todos iban a pasar al final, que si sacaban una nota de 25 puntos en el final, que obviamente se tienen que esforzar, yo les iba a nivelar. No sé si escuchó usted eso. Como no estuve, Lick, no, pero aunque no hayamos llegado a mínima, Lick, sí. Porque sí somos bastantes, la verdad. La verdad es que solo en el grupo se atreven a hablar los compañeros y... Mire, pues, lo que pasa es que, mire, pues, en los grupos, yo sé que en los grupos les encanta a unos y les encanta hablar, ¿verdad? Pero a veces cuando yo doy las instrucciones, como que el hecho de estar hablando no les permite
captar lo que yo les he dicho. ¿Ya? Yo sé que hay unos que optaron por el trabajo, otros no optaron por el trabajo. Y si se dan cuenta, los que optaron por el trabajo, que todavía les hace falta la nota, pues obviamente, pero al parecer como que les va a ir mejor a los que optaron por el trabajo. Yo pensé que me iba a ir peor con el trabajo, por eso es que no lo hice. Pero así como en el caso de la persona que me habló al principio, ¿usted escuchó cuántos sacó él en el examen? 16. Vale. ¿Y él qué es lo que está buscando? Que esos 16 se multipliquen por 2. Por 2. No. ¿Cuánto sería entonces? Sí, doctor, perdón, Eli, que me meta. Lo que dice la compañera es que muchos de los compañeros no llegaron a 31, que es la nota mínima para sacar 30 en el examen final y ganarla con 61. Sí, o sea que, pero yo les di la opción y les dije que si me hacían un buen final, yo los nivelaba e incluso todavía tenían la posibilidad de ¿qué? De ganar el curso. De ganar el curso. Eso ya se los dije. Aunque no hayan llegado a zona mínima. Ay, Dios, si no les estoy explicando. O sea, prácticamente lo que Lick está diciendo es de que nos da la oportunidad en el final de llegar a sacar 25 puntos y él nos hace llegar a zona mínima. No. Compañeros. Así no, a él lo que se refiere es a que ahorita están así las notas. Si nosotros en el último parcial, en el examen final, sacamos 25, él nos hace pasar con 61 porque entonces nos daría los puntos para llegar a la mínima y los 25. Exacto, así es. Llegarían a la zona mínima y obviamente si llegan a la zona mínima ganan con 25. No, jóvenes, ¿saben qué es lo que está diciendo el IC? Que todos los que llegaron a 25 puntos entre el primer parcial y el segundo, él les va a poner 31 para que nos podamos hacer el examen final. Si ahorita la posibilidad de ganar. Van a pasar al examen final, sin excepción alguna. Gracias. Todos van a ir al final. O sea, la oportunidad que nos está dando es que podamos hacer retrasadas o escuela y no para que hagan retrasada y hay unos que ganan en primera retrasada y otros que ganan en segunda. Pero gracias por la oportunidad, licenciado. Ahorita todos pasamos. Licenciado, buenas noches. Perdón. Muy agradecido. En conclusión, Lick, muchas gracias por el apoyo. No sé si lograron captar eso. Licenciado, con una molestia, yo tengo una duda, pero es referente a algo que usted explicó la clase pasada. Diga. Y usted me corrige. Por ejemplo, hay una apelación de leaks, pero resulta que la persona ya falleció y se ingresó a la esposa como beneficiaria. ¿La apelación queda sin efecto? No. La apelación sigue. Y se la van a tener que resolver. Sí, porque nos indicaron que quedaba sin efecto desde el momento que informamos que la persona había fallecido, pero aún no han resuelto por sobrevivencia. Ahí no queda sin efecto. O sea, van a resolver aunque quede sin materia después. Tienen que resolver. Y es más, no queda sin materia. Porque ahí se recuerdan. Hay otros beneficiarios. Recuerdan que hay beneficiarios. O sea que tienen que reintegrar desde el momento que se ingresó el expediente. Así la solicitud de pensión. Así es. Pero ahí sí ya necesitamos el apoyo de un abogado colegiado, ¿verdad, Lick? Porque si le declaran sin lugar el recurso, ¿a qué vía tiene que ir? A la vía... ¿A qué vía? Ayúdenme. ¿Judicial, Lick? No. A la vía judicial. No. Sí, a la vía judicial. Solo que es en el ámbito laboral, ¿verdad, Lick? A veces me da como duda, Lick.
En el En ámbito, el ámbito laboral. laboral. Sí. ¿Qué tipo de Bueno, Lick. juicio? ¿Juicio ordinario de qué? De O mejor que previsión. le den chance a usted, Lick. Juicio ordinario de previsión social. Social. Así que el IX no puede tomar como excusa que porque ya falleció la persona va a archivar ese expediente. Entonces, imagínense, le está vulnerando. No solo que ya está vulnerado, le está vulnerando el derecho hasta un fallecido y derechos a los que pudieran tener derecho a esa sucesión o a ese beneficio. Gracias, Lick. Bueno. ¿Dónde está su despacho, Lick, para irlo a visitar? Sí, Lick. Vamos a necesitar ese apoyo.